Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en la cocina de Chabela Dele los martes en Violeta Radio 106.1 de FM y en violetaradio.org, además de nuestra página de Facebook. Estamos en una transmisión en Facebook Live. Pues hoy no podíamos dejar de hablar del debate que se llevó a cabo el domingo 28 de abril del 2024. Y como siempre, estamos aquí listas para hablar de los asuntos públicos de este periodo electoral particularmente con pimienta feminista, acompañada de mi querida Silvia Solís. Y en los controles de esta transmisión, nuestra querida Cecilia Rodríguez, a la que agradecemos muchísimo por el apoyo en la producción y transmisión de esta cocina de los martes. Pues empecemos, Silvia, querida, buenas tardes. Hola Maru, muy buenas tardes y buenas tardes a toda la querida audiencia de Violeta Radio. Pues tenemos un super plato fuerte con el debate que se dio, el segundo debate presidencial que se dio y bueno, qué fabuloso poderlo conversar. Sí, pues así es. Además del segundo debate, pues también hablaremos de la prohibición por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, hazme el favor, de hablar del cártel inmobiliario. Por cierto, que también tendríamos que abordar en ese sentido la información que el Instituto Nacional Electoral le solicitó a el programa de La Base, este programa que se transmite desde España con la periodista Ina Afinogénova, que también va por ahí el asunto, va a estar buenísimo, buenísima la plática alrededor de esto, pero pues empecemos, Silvia, con el segundo debate de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. ¿Qué te pareció? Bueno, me pareció que estuvo mejor que el primer debate, creo que el formato fue ligeramente mejor. Eh, Eh, bueno, la escenografía y demás no estuvo X, vamos a decir, no refiriéndose a Xochitl Gálvez, sino X, no había, no decía nada. Hubo problemas técnicos diversos bien fuertes que estuvieron en reclamo, como lo gravísimo de que de repente se fuera el internet y todos los medios de comunicación que estaban cubriendo el evento se quedaron sin señal, gravísimo, hicieron el intento de dar un portazo porque pues, les quitan la materia prima. Los respecto a Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo, que fueron los moderadores, creo que sí fueron más moderadores, aunque de repente hicieron cada uno, tanto Adriana como Alejandro, hicieron una pregunta a los a las candidatas y al candidato.
pero creo que se condujeron con respeto, no, me pareció que no trataron de decidir tanto, aunque las preguntas sí es diferente ahora estas grabaciones que presentaron de las preguntas directamente de la gente, pero había preguntas repetidas, Ujú. este, eh, refiriéndose, por ejemplo, a lo de los pueblos indígenas, hubo pregunta repetida y como que pues se desaprovecha, ¿no? Ahora sí que la respuesta a la participación y Ujú. no sé, el formato de que estén paradas, yo la verdad pienso que estar parada y eso pues a veces sí puede ser cómodo, pero a veces no. A mí me hubiera gustado más el formato de que estuvieran sentadas, más cómodas, y no así paradas, ¿no? Como que, ay, no sé, yo siento que hay ahí un dejo de fortaleza, de machismo, de no sé qué, no considerando que bueno, pues si vas a sacar papeles, si vas a estar platicando y vas a estar interviniendo y además haciendo notas, pues lo más cómodo es estar sentada, no tener esa cosa rígida, además que tenían que estar. Entonces, ese detalle a mí no me gustó mucho y no dudaría en nada que fue una idea de algún hombre, algún caballero por ahí. Este, tengo esa cosa que creo que pasó, pero me pareció que sí logramos ver a Xochitl Gálvez como es, más Sí. como es ella, se sintió suelta y fue grosera, este, con falta de información, grosera porque interrumpió, o sea, no respetando las reglas que se habían acordado. No me Además, ella es grosera al hablar, es un poco majadera al hablar, y eso pues las pudimos ver, y yo creo que eso es muy bueno. Habíamos hablado, ya había yo comentado cómo el PRIANREDE puso unos candidatos que la verdad son de pena ajena en términos de conocimiento, de preparación, incluso hasta del uso del lenguaje, de pues no sé, investidura que implica ahí. Soy la candidata, de 3 partidos, aunque sean de lo peor, pero a la presidencia de la República, bueno, pues como que me preparo un poco, estudio y no pretendo que porque diga yo determinadas cosas ya me van a aceptar. Se me hace un bajísimo nivel 2 candidaturas, la de Xochitl Gálvez y la de Santiago Tabuada, sobre todo porque tienen implicaciones de corrupción graves, incluso investigaciones, y que ellos se atrevan a proponer a Xochitl Gálvez, ay, que sí tiene un perfil muy bajo, muy poca capacitación, no tiene ética para discutir ni de política. Y con una señal terrible de corrupción, pues se me hace que es una candidatura de muy bajo nivel, tomando en cuenta además, la verdad, la estatura de la doctora Claudia Sheinbaum, que aunque sea chaparrita, no hablo de esa estatura física, porque las No. mexicanas somos chaparritas, chaparritas, este, eh, súper estudiada, con licenciatura, con maestría, con doctorado, aplicada, súper trabajadora, participativa, o sea, la verdad, la canasta sí está bastante alta. Sí tiene ella otro nivel, premio Nobel de, por su Ujú. trabajo en medio ambiente, o sea, eso no hay que olvidarlo. Nunca hemos tenido este, un presidente que tenga esas cartas credenciales de tanta preparación. Y claro, sin soslayar el enorme conocimiento que tiene Andrés Manuel López Obrador sobre el país en todos los rubros, en todos los rubros.
y un político de carrera de larga data. Pero ella me impresiona mucho porque realmente le veo las mejores características del Homo sapiens, compleja, organizada y sistemática. Una cosa impresionante en su manera de trabajar y de hacer. Y creo que eso le viene muy bien al país porque ya con todo esto que se hizo, como ella llama el primer piso, ahora va por el segundo, ella va a concluir con el segundo. Creo que sí se pudo hacer y si quieres, pues no sé, yo hablo como un poco más ahorita como de la forma y eso, pero los temas pues también nos ilustraron sobre ellas, ¿no? Sí, pues efectivamente, yo lo que creo es que, bueno, coincido contigo en que a mí el formato de estar sentadas me parece mejor. De hecho, yo fue lo que rescaté en el primer debate, justamente. Por allí Pedro Miguel hizo un comentario en Twitter X de que a qué empresa contrataron para hacer una escenografía como de motel, dijo él. Debe ser que conoce muchos moteles. Yo no sé si es escenografía de motel, pero sí me pareció escenografía de hotel de estos que hacen convenciones, ¿no? Ah, ajá. Y con los tres, pues como atriles o estar parados hablando detrás, ¿no? Del atril. A mí no me gusta, me parece eso, me parece incómodo, me parece que es pues obligar, digo, ya sabemos que hay personas que se desenvuelven muy bien en este formato. Allí tenemos al presidente que todos los días se echa 2, 3 horas parado allí, pero en realidad a mí me parece que no es una postura cómoda para estar debatiendo justamente. Y eso, como tú dices, en cuanto a la forma, pues eso, al formato en sí mismo. Sin embargo, la moderadora y el moderador estaban sentados. Exactamente. Te digo, Entonces mira, era como un poco extraño. si hasta les Este, deberían de poner una mesa y un cafecito o algo más, agua, no sé, o pues sea, así como nuestra cocina, ¿no? Estamos aquí sentados pero así. Bueno, de repente nos echamos el cafecito o el agua, yo ahora no tengo, pero sí, efectivamente, creo que en términos del formato, pues, pero mira, también lo que creo es que, pues, son cuestiones que se hablan, se dicen entre los partidos, se acuerdan entre los partidos, ¿no? Porque hasta esos detalles son los que se van y se conversan y se acuerdan. Entonces, pues mira, allá ellos, no sé quién habrá decidido tomar la decisión de que fuera así. Y también creo que por otro lado, pues siempre entre la audiencia, las audiencias, la ciudadanía, pues vamos a tener críticas diversas de, ah, sí, es que estaba mejor así, es que no estaba mejor así, es que estaba mejor así. Bueno, pues, también creo que no van a hacerle caso a toda la gente con sus opiniones, sino que más bien tiene que ver con una cuestión ya hablada con las mismas candidatas y el candidato y además también con pues lo que acuerdan los representantes de los partidos, quienes están allí negociando cuál es el formato que se va a seguir. Entonces, en ese sentido, a mí me parece, bueno, no gran cosa, pero en cuanto en cuanto a los temas, Silvia, porque estamos hablando pues de temas muy importantes que se conversaron en este segundo debate presidencial y que fueron, por ejemplo,
cómo garantizar la de forma equitativa la economía entre hombres y mujeres. Allí, bueno, Xóchitl dijo a través de un sistema nacional de cuidados y la relocalización de empresas. Pues Claudia en realidad habló de todos los gobiernos de la manera en que se ha estado llevando la economía. Y por cierto, habría que decir que este sistema de cuidados, pues justamente es lo que se ha estado perfilando, conformando, diseñando e implementando ya de una vez. Entonces, también decir que desde mi perspectiva, Xochitl pues se pirateó gran parte de las cosas que ya se están haciendo y las mencionó como propias. ¿Qué te parece? Pues ¿Sí? no, 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 es que por eso hablo tan mal de ella, porque es de una deshonestidad bárbara. Por ejemplo, habló de que había trabajo con jornaleras, que ella había hecho la iniciativa para darle seguridad a las trabajadoras del hogar, cuando ya hoy fue entrevistada, digo, ayer fue entrevistada esta Marcelina Bautista, que ha sido una activista fundamental para organizar tanto el sindicato como el, su centro de capacitación y el acercamiento con todas las fuerzas políticas desde hace más de 20 años para que se fuera reconociendo como un derecho lo que ahora ya está en la ley, pero que todavía no se aplica, no hay realidad, porque, bueno, nosotros las feministas sabemos cuánto trabajo estuvimos molestingando todo el tiempo que con la ley que despenalizara el aborto y demás, y nos costó mucho trabajo, pero luego la implementación de las leyes también tiene una brecha de aprendizaje y de poderlas hacer en efectivo, y a mí me parece que ahí estamos. Bueno, que para contestarle a Maimes que la boletinó diciendo que había presentado solo 3 iniciativas y él 18, una cosa así. Bueno, ella se atrevió a decir que era una iniciativa que ella había metido de las 3 que hizo y que ya estaba aprobada y todo, y cuando pues ese proceso no es así, no fue verdad, fue en diferentes momentos y fue un proceso que se logró pues prácticamente con todas las fuerzas políticas del Congreso. Entonces sí se me hace deshonesta en ese sentido. También dijo que había trabajado con quién sabe cuántos centros comunitarios para los grupos indígenas cuando estuvo al frente de la Comisión De la, Nacional, ¿no? para el desarrollo de los pueblos indígenas, sí, ajá. Así es, y que qué barbaridad, el agua la había ella defendido para los pueblos indígenas y luego pues la doctora Sheinbaum le sacó los 17 contratos que había otorgado para concesión del agua sin permiso de las comunidades indígenas. O sea, es de una mentira tras otra mentira. Tratar de nombrar a el partido de Morena como narco, pues es un golpe bajo. No, de veras una falsedad en todo lo que ella plantea, que sí es Oye, verdaderamente sí. gacho, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención que dijera que en México existen 70 lenguas indígenas y no sé de dónde sacó el dato, porque la misma Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y actualmente con un programa distinto, pero que se llama Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, si tú te metes a la página reconoce la existencia de 68 lenguas indígenas, 69 o sea, como idiomas originarios
y 69, si incluimos al español como parte de la diversidad lingüística del país. Entonces, a mí, cuando yo la escuché, dije, ¿y de dónde sacó eso? Es decir, pues a mí me parece que no solo es una falta, no solo es una mentira intencional, ¿sabes? También es una falta de profesionalismo y de investigación que su equipo no está haciendo sobre los temas que se van a abordar en el debate, porque me parece tan básico eso como tener el conocimiento. Digo, ella estuvo al frente de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y no conocer este número, porque pues eso lo conocemos un montón de personas que medio investigamos sobre cuáles son los pueblos indígenas que existen de nuestro territorio. Entonces, sí, me llamó la atención y me parece eso, que además de la mentira intencional, como lo que has mencionado, también hay una falta de rigurosidad, digamos, un poco por lo menos, ¿no? Lo De básico para ignorancia, tener. de ignorancia, Exacto. o sea, ella se dice de origen indígena. Sí. Estuvo al frente de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y no sabe cuántas lenguas hay, pues se puede confundir así. Pero yo coincido contigo, Maru. Ella se pirateó varias cosas. Por ejemplo, dijo que tenía pensado trabajar con la gente que trabaja en plataformas de entrega de cosas, ¿no? También dijo que trabajó con los jornaleros agrícolas y que puso titipuchal de albergues indígenas. Y nada de eso es cierto. Entonces se me hace una falta de respeto para los temas a los que se refiere, pero para toda la gente en general, porque se atreve a mentir pensando que porque la vea la gente en la televisión con el debate y seguridad sobre decir esto, la gente va a votar por ella. ¿Quién querría tener una presidenta con esa ignorancia y con esa facilidad para mentir un día así y el otro también? Porque en todos sus eventos no hay día que no la riegue con algo que tiene que ver con sus mentiras recurrentes. Sí, pues así es, efectivamente. Y bueno, tú ya mencionaste de lo grosera. Yo digo que además de grosera, pues una falta de cumplimiento de los acuerdos, porque esto de estar interrumpiendo y mostrando los carteles donde decía que Claudia Sheinbaum miente, pues eso, me pareció que estaba rompiendo los acuerdos. Si bien, digamos, un debate es un debate en donde se pueden confrontar ideas, más bien eso justamente es lo que lo hace debate, la confrontación de ideas y claro, de decir eh, los errores o las fallas o incluso los actos de corrupción de lo que la otra persona es sospechosa. Me parece que esto entra dentro del formato del debate, pero lo que no entra dentro del formato del debate es esa manera de interrumpir y de decir, porque, pues, aunque sea debate, hay reglas que se han establecido, hay acuerdos que se han tomado. Y sí, me pareció, mira, a mí en términos generales, cuando las personas discuten como con poca ética, con poca formalidad, me parece que es más contraproducente a quien discute de esa manera que hacia la otra persona. ¿Sabes? Siempre me pregunto, cuando alguien se pone en ese nivel, como Ricardo Salinas Pliego, que no tiene que ver con el debate, pero que es un personaje público también, por ser uno de los hombres más ricos del país, y discute de tal manera en las redes sociales
que yo creo que va en contra de sí mismo, Claro, porque a las personas nos parece, bueno, misógino, grosero, falto de argumentos y realmente un tipo muy irritable, ¿no? A mí me causa irritación y creo que es una manera, un estilo con que la derecha podemos nombrar a N cantidad de personas de la derecha que utiliza este método, pero que yo creo que es realmente poco efectivo a estas alturas claro. el país estar discutiendo de esa manera. Claro, es tan súper poco efectivo que después del debate, las encuestas cómo quedaron, pues son, pienso yo que bastante elocuentes, pero fíjate, ella, Xóchitl Gálvez le invirtió, vamos a decir, mucho tiempo en atacar, en decir mentiras. Prácticamente no hizo propuestas y las propuestas que hizo fueron pirateadas. En cambio, la doctora Claudia Sheinbaum sí presentó propuestas prácticamente en todo e incluso hasta le dio tiempo de defender al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de cómo había disminuido con 5.1 millones de personas que La están pobreza. menos pobres, ¿no? Ujú, Lo cual me parece un logro brutal. eh, que el salario mínimo ahora esté en 288 pesos diarios. Hay que acordarnos que a finales del 2018 el salario estaba en 88 pesos o 89 pesos, o sea, una miseria absoluta. Claro, más todos los programas sociales que hay, donde de todos los hogares se calcula que casi 23 millones de hogares reciben por lo menos un apoyo de ya ujú. sea becas para personas con discapacidad, asuntos que antes no se habían ocupado nunca y que sí tienen que ver, tienen una incidencia con la alimentación de la gente, con la capacidad de movilizarse, con tener algunos satisfactores mínimos que son indispensables. Entonces la gente siente directamente en el bolsillo y en su vida, pues una mejora que me pareció que tanto en el tema de crecimiento económico y empleo inflación, así como pobreza y desigualdad, lo supo como combinar muy bien la doctora Sheinbaum y presentando con argumentos, con organización, todo el planteamiento que tiene. Esos 100 puntos que presentó en marzo, Ujú. uno los va desglosando con estas pues reuniones con sociedad civil y con expertos y demás, donde han ido armando que la República de las Mujeres, que la República de Seguridad y Justicia, y que no sé qué. Me parece que aprovechó bien su tiempo, no le conocía esas facultades de eso de contestarle no, no, no a sus Sí, tres preguntas. a mí me pareció genial esa parte. Y luego O cuando ir dijo, utilizó sus 2 segundos para decir, ya se lo dije, o algo así. En 2 segundos tras. Sí, así es. muy, muy hábil. Varias respuestas que le dio así de a rapidito, pero se dio tiempo para presentar su propuesta y Claro. eso es donde se nota la capacidad, intelectual en presentar los temas, la propuesta de país, de qué está hablando con el segundo piso, sobre infraestructura y desarrollo bueno, ha hecho barbaridad y media, y no vamos a decir cambio climático y desarrollo sustentable, se sumero mole, Tú me lo moles, sí. Sí. se habló de soy científica, he estudiado tal y tal, o sea, mejor Oye, imposible. oye, Silvia, pero además cuando le dijo que habría que hacer
reserva de agua en el lago de Texcoco y que le dijo al lago de Texcoco que es salado. Le des esos súper argumentos. Dice, en el lago de Texcoco no se puede porque es salado. O sea, qué gacho que te dejen en vergüenza delante de toda la nación, porque también fue muy visto el debate. O sea, en vivo se calcula que lo vieron más de 12 millones de personas en televisión, aparte, redes sociales y eso, o sea, tuvo muy buen rating y me pareció a una Claudia, Sheinbaum muy aplomadita, súper bien arregladita, bien peinadita, firme, ¿no? Sí. Siendo también ella así apuntando y no se ve que ella va como, desarrollando, como digo, es compleja, Sí. sistemática y súper organizada. O sea, la verdad, creo que dio un buen discurso, sí habló de cómo tratar el agua, sí habló cómo es importante de que ser mujer y lo que piensa hacer en política de género. Yo la vi bien, me pareció que su discurso fue redondo. Yo creo que sí ganó el debate por bastante, porque se mostró firme, se mostró, no te voy a permitir que me sigas diciendo así, y sí te voy a nombrar, y demostró que es una corrupta, y todo, le dio unos buenos zapes. Sí, con la respuesta sobre el narcopresidente o el narcogobierno estuvo también muy acertada, muy expedita y muy enfocada, o sea, incluso gestualmente. Eso también me parece una cosa a destacar. Oye, pero ya para ir cerrando el tema, ¿qué te pareció Maines? Fíjate que Maines creo que sí ayudó, digamos, dándole dos que tres, pues también encontronazos a Xóchitl Gálvez, como hablar de su desempeño como senadora, en hablar sobre sus corrupciones también, y como para tratar de no, que la gente no pensara o decir que no iba a atacar también a Morena, pues atacó también a Morena con el asunto de lo de la gasolina, ¿no? Eh, y a mí hay algunas cosas que se dicen respecto a salud y gasolina, y digo, bueno, ¿qué nos enteraron? Que tuvimos casi 3 años de pandemia, no solo en todo el país, sino en todo el mundo, No y sé. luego además la guerra de Rusia contra Ucrania, más ahora el genocidio contra los palestinos, pues claro que tiene una incidencia en el petróleo y todo, y si no tuviéramos esa política interna, pues quién sabe cómo estaríamos pagando ahorita la gasolina. Entonces, lo veo también falsorreque, la verdad, Ujú, ujú. acomodaticio, porque además en las votaciones Sí. por los derechos de las personas, ellos siempre votan igual que el PRIANREDE. Ujú. Entonces a mí Sí. se me hace el falso. Y además es tan poco, oye, lo que le dan en términos de la presencia, pues sí, le ha quitado, y además le ha quitado a Xochitl Gálvez. A Sí, le ha Morena no quitado le ha puntos. quitado. Exacto. Sí, eso era lo que quería comentar ya para finalizar, que las encuestas después del debate dieron como ganadora a Claudia Sheinbaum con los mismos puntos que obtuvo en el primer debate y tiene un pequeño crecimiento Maines, pero no le quita los votos a Morena, le quita o a la doctora Claudia, le quita los votos a Xochitl Gálvez, aunque también hay un ligero crecimiento de Xochitl por 1 o 2 puntos,
pero definitivamente no, pues la distancia que hay con Claudia Sheinbaum es bastante amplia. Y eso pues nada más nos muestra que está muy complicado que se cambie ese panorama en pues, ¿qué será? ¿Un mes? Exactamente. Pues tenemos, ya estamos a la puerta de mayo y las elecciones son el 2 de junio, así que quedan más que menos 30 y algo días, ¿no? 32 días, Más quedan o treinta y menos. dos días. Y fíjate, el promedio que sacó Sheinbaum fue de 58% de la intención de voto, a Xóchitl Gálvez le dan 31% y a Jorge Álvarez Maínez le dan el 7%. O sea, para que haya un acercamiento, pues no sé, tendría que crecer quién sabe cuántos puntos diarios, pero Xóchitl Sí. Gálvez no crece sino va perdiendo. Yo creo que Sí, porque para el además también tercero, quién habría que sabe. decir que esto que estoy mencionando tiene que ver con el debate, no tiene que ver con las encuestas de por quién votaría si hoy fueran las elecciones para presidente, ¿no? Sino que tiene que ver con el debate nada más. O sea que, digo, sí es una muestra, no hay que desestimarla, pero tampoco me parece que lo que se diga de un debate es definitorio. Ya lo había Claro, mencionado que los debates son importantes para, pues eso, para exponer realmente quiénes son las candidatas y el candidato, pero y para hablar de su nivel de discusión y de sus propuestas en realidad, porque todo lo demás a mí me parece paja, me parece chismorreo, el asunto de decirle que tu esposo, Carlos Simas, o sea, por favor, o sea, es una historia cerrada, pero hace añísimos, ¿no? es de Entonces, 2004 eso, exacto, y y pero además además, ya no es su esposo, sí, es pero su ex además esposo. es exacto, o sea, ellos se divorciaron poco de tiempo después, es algo que quedó completamente atrás y no tenía, me parece, ningún sentido en absoluto, ningún sentido. Claro. Fíjate, si la doctora le hubiera querido dar un super golpe bajo, le hubiera dicho, bueno, entonces tú también eres una secuestradora porque tu hermana es una Tu hermana secuestradora que es está en la una... cárcel, ¿no? O Exactamente. sea, ¿cómo cree que la doctora va a ser responsable de lo que haga su ex esposo o su esposo y tal? O sea, somos responsables por nosotros. Un golpe bajo, eh, desesperado. Ahí es donde revela que no tienen o no tiene nada de qué reclamarle porque Exacto. pues, es un golpe bajo innecesario. Así es. Y bueno, y todo lo demás que mencionó del Colegio Repsamen y de la línea 12 del metro, que ya está hablado, está dicho miles de veces y aclarado también por parte de la doctora Sheinbaum. Bueno, pues Silvia, pasemos Al al otro siguiente tema, platillo, al siguiente platillo. A sí, ver que tiene que ver con esto del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que de pronto, pues Santiago Taboada solicitó que no se hable del cártel inmobiliario o que no se haga referencia a él con el cártel inmobiliario y, eh, y el Instituto Electoral aceptó que no se hable y entonces le mando a decir a todos los eh, integrantes de Morena, ¿no? Quienes están para puestos, pues como candidatos o como aspirantes o, bueno, ya candidatos más bien, para ocupar puestos de representación, que no se refieran a Santiago Tabada como un integrante del cártel inmobiliario. ¿Qué te parece? brutal, o sea, me parece algo contra toda libertad de expresión así, para abrir boca. Pero lo que se me hace más grave es que un asunto tan relevante para la Ciudad de México
debe de ser tratado y analizado, y Taboada debe de defender o dar sus argumentos, porque es un peligro que exista un grupo de personas que se sirven de sus puestos para hacer tranzas que además luego derivan en problemas de seguridad para la gente que vive o compró. Hay que recordar que dieron con ese cártel inmobiliario a partir de un accidente que se dio de gas en uno de los departamentos, y de ahí empezó a jalarse el hilo y todo, y se dio cuenta de esto es una barbaridad. Por eso hablaba al principio de cómo nos quieren poner a una candidatura de tan baja estofa. Un tipo que tiene investigaciones sobre su participación como funcionario, que además en el debate que hubo para la Ciudad de México, Clara Brugada mostró cómo él vivía en un departamento producto de esos permisos que dieron, pero también no solo él, sino también su familia y otras personas cercanas. O sea, es inadmisible que una institución como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, yo pensaría que se está coludiendo con toda la gente del PRI-PAN-RD para que le impidan a Clara Brugada, a la doctora Claudia Sheinbaum, a Mario Delgado, a Xochitl, creo que hasta el presidente, A Xochitl no, a Citlali digo, perdón, a Citlali, perdón. Hernández. Citlali Ajá. Hernández, sí. Y, y a todos los demás, ¿cómo va a Ujú. ser posible que un instituto se crea con las agallas suficientes para cerrarle el tema de algo que nos importa mucho a las personas que vivimos aquí en el defectuoso? Porque yo no dudo ni tantito, porque lo veo en diferentes formas, que ese cártel, ese modelito del cártel inmobiliario, pues se ha desarrollado en la Miguel Hidalgo. Ya vimos la Casa Roja de Xóchitl Gálvez, Sí. tiene que ver con esos permisitos. Eh, También en las alcaldías de Álvaro Obregón, en algunos lugares de Tlalpan, en varios lugares de Coyoacán, es decir, han dado permisos y han copiado ese cártel inmobiliario de cómo operan con los desarrolladores y cómo los estafan, y me parece un asunto de la mayor relevancia, y que en vez de que el instituto diga, bueno, que se defienda, que lo hablen. Entonces, ¿para qué queremos debates? ¿Para qué queremos hablar de las cosas públicas? Si va a haber una institución que se cree por encima de todos para callar un tema que es de mucho interés para la Ciudad de México. Sí, sí, efectivamente, a mí me parece que se están tomando atribuciones excesivas, por decirlo de alguna manera, en relación a aquello de lo que sí hay que hablar, de lo que sí hay que hablar, porque si ellos prohíben, por ejemplo, que se diga, se refiera hacia Santiago Taboada, que es integrante de este cártel inmobiliario, pues también creo que tendrían entonces que tomar medidas en relación a problemas que sí son reales, como esto que mencionaba hace un momento de el colegio Repsamen y la línea 12 del metro. Es decir, creo que es parte del debate, por algo Xochitl puede seguirlo diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. O sea, yo lo que digo es que es un tema, son temas aclarados, pero que eso no impide que Xochitl se agarre de ahí para seguir atacando a la doctora Sheinbaum. Entonces, eh, si hacemos una equivalencia de qué temas o de qué manera se pueden nombrar esos problemas, pues entonces tendrían que impedir también que se, que se, que se mencionara esto,
Pero yo, en realidad, mi postura es no se tiene que impedir que se hable de esto. De lo que se tiene que hacer es dejar que se mencione, que se discuta, que se profundice, que se aclaren las cosas, que igualmente se diga cuándo algo es una mentira y por qué razón es una mentira, ¿sabes? Pero Santiago Taboada prefiere dejarlo escondido debajo de la alfombra para que no se dañe su imagen. Y el Instituto Electoral de la Ciudad de México lo que hace es seguirle la corriente bajo no sé qué argumentos. Pues hay una palabra que se llama colusión. Si tú no cumples tus funciones para las cuales fuiste creada como institución y en vez de ser el árbitro que va a dirimir, que va a organizar, no dirimir, ellos tienen que organizar. ¿Cómo creen que pueden pedirle? O sea, se han dado unas atribuciones que la verdad son para infartar a varios. O sea, ¿cómo creen que pueden? Baje esto porque está diciendo mal. De estos temas no se pueden hablar. ¿Cómo nos están robando en despoblado y no podemos hablar de eso? No, Ujú. para mí es colusión. Creo que es una de las peores cosas. Ojalá que la protesta que metió Morena se dirima en los tribunales y les den la razón y se deje de impedir que se hable sobre lo que se tenga que hablar. Y Taboada ya está lo suficientemente grandecito para defenderse bien, con argumentos, demostrando y no pidiendo que no se hable. Sí, efectivamente, en eso estamos completamente de acuerdo, porque, pero además, ¿sabes? Yo creo que lo que decía al inicio del programa, que hay una serie de cuestiones, de acciones, de narrativas que luego resultan contraproducentes, porque entonces lo que hacen es colocar el tema ante la opinión pública, es decir, no hables, Silvia, no hables de la cocina de Chabela. Ah, como chingados, no, pues entonces ahora sí voy a hablar de la cocina de Chabela, ¿no? O sea, es un poco así, pues lo que generan es una resistencia entre las audiencias, me parece, cuando digo audiencias, pues me refiero a quienes somos receptoras o receptores de lo que se maneja en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y pues claro que estamos hablando de que la gente dice, no, porque no quiero que me callen, y entonces voy a hablar de eso, y entonces empiezan a hablar más y más y más, ¿no? Y le echan como alcohol al fuego, o leña Sí, al fuego. como lo que tú comentabas, Maru, de la entrevista de Ina Afigenojeva, A Pinogénova, sí. Ah, donde le piden a López Obrador que la quite. Entonces le dice, ay, pues muchas gracias, Cine, porque desde que dijiste eso, ahora en nuestro canal, la red se llama, creo, ya tenía como 1 millón de vistas. López Obrador había generado 3 millones, pero ellos ya generaron un millón de vistas o un poco más, ya van ahorita, pero además la insolencia del INE en pedirle que le responda, bueno, la respuesta del medio fue, No, a mí me pareció fantástica porque además es un medio de comunicación que ni siquiera está dentro del territorio nacional, que ni siquiera pueden sancionar de alguna manera. A ver, ¿por qué no le dicen a Televisa o le dicen a TV Azteca que deje de pasar toda o cual cosa? A ver, ¿por qué no le ponen restricciones a Ricardo Salinas Pliego en boca de Javier Alatorre, diciendo una sarta de mentiras, diciendo
por ejemplo, toda la difamación que hicieron alrededor de la reforma de pensiones, ¿no? Diciendo que el gobierno se quiere quedar con las afores pues, de los derechohabientes, cuando en realidad es completamente al revés. Quien se está quedando con los recursos de los ahorros de los derechohabientes, pues son las empresas de las afores, y la Afore de TV Azteca o de Banco Azteca o de como se llame la empresa, pero que son lo mismo, pues que debe miles de millones de pesos que no le ha trasladado al IMSS porque son pensiones no cobradas, pero hacen toda una difamación y pintan la fotografía de una manera distinta, ¿no? Poniendo como quien se quiere quedar es el gobierno con esos miles de millones de pesos, cosa que es mentira. Pero digo yo, volviendo al caso del Instituto Nacional Electoral y en relación a la entrevista de Ina Finogénova, es por qué a este medio se les ocurrió, ¿verdad?, decirle que pues eso, que bajaran la entrevista, y otra que proporcionar una serie de información en relación a que si fue el propio presidente quien les pidió la entrevista. O sea, es inconcebible, ¿sabes? Es inconcebible. ¿Cuándo lo han hecho con un medio de comunicación de los comerciales acá en México? Nunca lo han hecho. ¿Por qué pretenden hacerlo con un medio de comunicación que además es extranjero y que no tiene por qué hacerles el menor caso en sus Así es. solicitudes? Sí, por eso estuvo genial, dice, que agarre sus preguntas y que se las meta por donde le quepa, porque nosotros no vamos a contestar nada. Pues la verdad están tontos, están rebasados. ¿Quién sabe quiénes se creen? ¿Qué tipo de soberbia les ronda por la cabeza que crean que pueden hacer eso y que les van a contestar? Además, como de ¿para qué? ¿Ellos qué van a determinar? ¿Qué cambia? Que le Es, hubiera pedido o no, diferentes cosas, pero a ellos qué les importa. No, si están en un plan regulador tipo Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? sí, pues así es, efectivamente. No, bueno, pero creo que va más allá y es incluso hasta ingenuo, naif, no sé cómo decir, ¿sabes? Porque Sí, como muy, les ciega su autoritarismo, arbitrariedad, ganas de molestar al presidente, les ciega la mirada y no se dan cuenta de que están hablando con personas que no están bajo su jurisdicción. O sea, Ina Finogénova, Pablo Iglesias y todos los integrantes de este medio de comunicación que es la base, no están bajo su jurisdicción, no les van a hacer caso. ¿Por qué habrían de hacerles caso? así Es, es, sí, es, no, es, no. es plenamente soberbio que piensen que van a recibir alguna deferencia de parte de estos periodistas. Bueno, en el caso de Ina, pues es rusa, y en el caso de Pablo Iglesias y el resto del equipo, pues son españoles. Entonces, nada más fue realmente divertido escuchar la respuesta genial, me pareció genial, de parte de la base al INE, diciendo, haciendo el rollito de papel INA y diciendo, pues se lo vamos, esta respuesta tubular, métansela por donde les quepa. Sí, hizo un Fue, bonito cucurucho. fue bastante divertido. Pues bueno, querida Silvia, pues estamos llegando ya a nuestro final de esta divertida cocina de Chabela este martes 30 de abril de 2024. Pues nos divertimos como niñas, nos quedó muy bien el día.
y realmente estoy muy contenta. Me pareció muy, muy buena la participación de la jefa, de la doctora Claudia Sheinbaum, y eso me entusiasma muchísimo. Bueno, pues nos veremos todavía un mes más antes de las elecciones del 2 de junio. Mientras tanto, pues, querida Silvia, hasta aquí dejamos nuestra conversa en la cocina de Chabela de hoy. Pues muchísimas gracias a ti por estar aquí en Violeta Radio 106.1, a quienes nos escucharon también y por supuesto a la querida Cecilia Rodríguez, que está detrás de cámara. Nos encontramos el próximo martes a las 4 de la tarde. Yo me despido, soy Maru Chávez. Les dejo un fuerte abrazo y deseos de que tengan una tarde muy placentera. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Maru. Es un placer compartir contigo. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista